Nunca había sentido tanto frío en un lugar cálido. Medellín me conoce desde niña, con sus montañas verdes y ese sol que se filtra a través de los ventanales de los restaurantes típicos. Pero esa tarde, en pleno almuerzo familiar, lo que me heló no fue el aire acondicionado, sino una frase lanzada con suavidad venenosa. «Todo se va en medicinas», dijo mi nuera mientras el mesero dejaba la bandeja con frijoles, arepas y chicharrón. No lo murmuró para sí, lo dijo lo bastante alto como para que la mesa entera, y quizá la de al lado, alcanzara a escuchar. Mi hijo se sonrojó fingiendo buscar la servilleta. Yo me quedé inmóvil, con el tenedor suspendido en el aire. El dueño del restaurante, un hombre que me conoce desde hace 20 años, detuvo un segundo su paso al oírla. Y yo me pregunté, ¿cómo es que la crueldad logra colarse en medio de una comida familiar sin que nadie tenga el valor de frenarla? Lo que ella no esperaba era que yo tuviera un pequeño recibo arrugado dentro de mi bolso. El papel parecía insignificante, un comprobante de farmacia con un código QR, pero en él estaba mi defensa. Demostraba que mi tratamiento no era un gasto caprichoso ni un agujero en las finanzas. Era continuidad médica, avalada, con descuentos por seguro. Aún no lo mostré, solo apreté el sobre contra mis dedos, como quien sostiene un secreto que puede cambiar el aire de la sala. Entonces ella avanzó un paso más. Sugirió, sin temblar, que quizá lo mejor sería que yo me mudara a un hogar de reposo. Así todos estaríamos más tranquilos, sin esa carga constante. Lo dijo como quien habla de mover una silla incómoda de la sala al patio. Sentí que mi hijo me miraba, pero con los labios sellados. Lo entendí. Está atrapado entre dos lealtades. Lo que no sabe es que cada palabra de su esposa va construyendo un muro invisible. Y yo tengo claro que mi dignidad no será hipotecada. Ahora te confieso algo. Por un instante dudé de mí misma. Esa es la primera trampa del desprecio. Hacerte creer que quizá tienen razón. ¿Y si en verdad soy un peso? Pero la frialdad de esas palabras me devolvió la claridad. No, yo no soy un gasto. Soy su madre. Soy una mujer que trabajó como profesora de secundaria durante 30 años, que levantó a su hijo entre cuadernos y meriendas sencillas. ¿Cómo de pronto me reducen a una factura? Quizás te estés preguntando, como yo lo hice en silencio. Cuéntame tu ciudad. ¿En tu tierra también hay familias que disfrazan la humillación de preocupación? Y dime, ¿tú habrías confiado en esa explicación de todo se va en medicinas? No respondí en la mesa. Guardé silencio porque intuía que habría un momento mejor, más certero, para mostrar ese recibo. Lo que pocos saben es que cuando una mujer como yo calla, no es resignación, es preparación. Ahora te voy a mostrar cómo empezó todo y por qué este detalle parecía insignificante. Después de ese almuerzo en el restaurante, el eco de las palabras de mi nuera me acompañó de regreso a casa como un zumbido molesto que no se apaga, ni con el ruido de los buses en la avenida. El silencio de mi hijo en la mesa me dolió más que la insinuación misma de ella. Una cosa es que la esposa de uno lo menosprecie. Otra, que el hijo permita que esa herida quede abierta frente a todos. En casa la tensión se volvió más evidente. Yo preparo todavía mi propio café en las mañanas, con panela en lugar de azúcar, porque el médico lo recomienda y porque me recuerda mis años de juventud en la escuela rural. Pero ahora siento como la cocina ya no me pertenece del todo. Mi nuera reorganizó los estantes y comenta en voz baja, aunque yo alcance a oírla, que las compras no rinden por tanta dieta especial. Mi hijo se esconde en su oficina con la computadora encendida, fingiendo estar ocupado, pero yo sé que evita las discusiones. Y al mismo tiempo, la presión aumenta. Ella le habla de gastos, de planes que se frenan porque se van en doctores, y deudas que nunca aparecen en papel. Hace poco mencionó un supuesto préstamo bancario que él jamás me mostró. Una deuda que yo sospecho fue inventada para reforzar su narrativa. Lo que más me inquietó fue oír a la vecina chismosa, la que siempre barre la acera como si fuera a descubrir tesoros, repetir un rumor que yo había gastado más de lo debido en medicinas privadas. Lo dijo con el mismo tono con que anuncia las rebajas del barrio.
¿Cómo llegó hasta ella ese comentario? Entendí en ese momento que mi nuera no solo juega en el ámbito íntimo, también siembra fuera, en la comunidad, para que el eco me alcance por todos lados. Hay algo peor que sentir que te quieren sacar de tu casa. Es percibir que quieren convertirte en un personaje incómodo, un peso que molesta en las conversaciones sociales. Ella necesita mostrarse como una mujer exitosa, con viajes, con restaurantes caros, con ropa de marca, y yo soy su contraste, la sombra que arruina esa imagen de perfección. Lo más doloroso fue notar que empezó a hablar de la idea del hogar de reposo como si fuese un plan razonable. Primero en la mesa del restaurante, después en un comentario suelto frente a mi cuñada, que es contadora y conoce bien mis números, y finalmente frente a mi hijo, como una alternativa práctica para que él pueda trabajar sin cargas emocionales. En su boca, las palabras reposo y tranquilidad suenan como un destierro. Ese temor burocrático también me golpea. ¿Y si ella logra convencerlo de firmar algo sin que yo lo sepa? He oído historias de mujeres mayores que terminan declaradas incapaces con un par de papeles mal interpretados. La sola idea de una tutela forzada me roba el sueño. En esas noches en que no logro dormir, me levanto, abro la gaveta de la mesa y reviso el recibo con el código QR. Lo paso entre mis dedos como un talismán. Es solo un papel, pero siento que allí está mi verdad. Mi voz escrita en números y fechas, imposible de negar. Y pienso, algún día lo pondré en la mesa, frente a todos. Y ya nadie podrá llamarme un gasto disfrazado de persona. Lo que viene cambia todo. Un gesto mínimo derrumbó la versión oficial. El gesto mínimo fue de mi cuñada. Ella, con sus lentes siempre al borde de la nariz y su carpeta de contadora, me llamó una tarde para tomar café. Apenas sentarnos me dijo, «Mira, revisé en el banco lo de esa supuesta deuda y no aparece en ninguna parte». Sentí un alivio inmediato, pero también un nudo en la garganta. Así que era cierto, la deuda era inventada. No había préstamo, no había documento, no había firma, solo una frase repetida con convicción por mi nuera hasta volverla realidad. Ese era su método, lanzar afirmaciones sin respaldo, esperando que el silencio del resto les diera validez. Mi cuñada fue más allá. Me mostró un extracto digital. Todo estaba al día, sin un peso pendiente. Me pidió que lo guardara. Ese papel virtual se convirtió en la primera grieta visible en el muro de acusaciones. Esa noche, mientras cenábamos en casa, mi nuera volvió a insistir. Dijo con tono compasivo que la situación se complicaría si el banco reclamaba los intereses. Yo la miré fijamente. Esta vez no guardé silencio. Le respondí que ya sabía que la deuda no existía. Su rostro se tensó y lo negó con fingida sorpresa. Mi hijo tragó saliva, incómodo, sin tomar partido. Fue un silencio que hablaba, miedo a enfrentarla, miedo a decepcionarme. Y yo entendí que en esa batalla las palabras no bastarían. Necesitaba pruebas que cualquiera pudiera verificar, como el recibo con el código QR que aún no había mostrado. Me pregunté, y te lo pregunto con toda franqueza, ¿alguna vez viviste algo parecido? Donde alguien inventa deudas o problemas para hacerte ver como un peso, ¿sí o no? Porque en ese punto yo necesitaba saber que no estaba sola en esa experiencia. Al día siguiente ocurrió lo inevitable. Ella, enfrente de mi hijo, me acusó de estar ocultando recibos para justificar mis medicinas. Fue el primer ataque directo, con testigos. Yo saqué de mi bolso el recibo arrugado, lo puse sobre la mesa y dije, aquí está. Escanéalo si quieres. El seguro cubre gran parte, lo demás es un copago. Nada se esconde. El silencio fue inmediato. Mi hijo se quedó mirando el papel como si fuera una confesión inesperada. Mi nuera sonrió apenas, un gesto helado, y dijo, cualquiera puede falsificar un papel. Ese fue el inicio del segundo nivel de su juego. Cuando la mentira no aguanta pruebas, se siembra duda sobre la prueba misma. Ahora te voy a mostrar la primera comprobación que parecía menor, hasta que dejó de serlo. Cuando mi nuera insinuó que yo podía haber falsificado un simple recibo de farmacia,
Algo en mí se encendió. No era rabia, era claridad. La mentira ya no era solo sobre mí, sino sobre la validez de un documento verificable. Decidí que no bastaba con el papel en mis manos. Necesitaba una confirmación externa. Fui al hospital universitario, donde sigo mis controles desde hace más de 10 años. La doctora internista, la que conoce mi historia clínica desde que me diagnosticaron la enfermedad crónica, me recibió con su tono pausado y serio. Le mostré el recibo y le pedí que revisara si correspondía con los registros oficiales. Ella abrió la base de datos y después de unos minutos sonrió apenas. Sí, señora, aquí está. El QR coincide con la continuidad del tratamiento. Todo está cubierto por el seguro. Usted solo paga el porcentaje autorizado. Esa frase cayó en mí como agua fresca en tierra seca. El papel no era un invento. La duda sembrada por mi nuera se derrumbaba. Sin embargo, la doctora me hizo una observación que me dejó pensando. Curiosamente, aquí también aparece una nota de consulta privada, como si alguien hubiera duplicado su diagnóstico. Es raro. No fue usted quien pagó esa cita, ¿verdad? Yo la miré sorprendida. No, jamás. Y entonces la sospecha creció. ¿Quién estaba duplicando registros? ¿Quién se beneficiaba de hacer parecer que mis gastos eran mayores de lo que realmente eran? Lo curioso fue que, al volver a casa, encontré a mi cuñada, la contadora inquieta. Ella había intentado revisar un historial de gastos de la cuenta compartida de mi hijo y descubrió movimientos extraños, como pagos a nombre de una clínica privada que yo nunca había pisado. Eso significaba que alguien estaba usando mi enfermedad como excusa para justificar retiros. Se abría otra línea de sospecha. Ya no era solo la crueldad de la palabra peso, sino una manipulación de documentos para mostrarme como un gasto excesivo. Te confieso que en ese momento dudé si contarle todo a mi hijo o esperar la ocasión precisa. El silencio de él en el almuerzo aún me pesaba, y no quería darle razones para pensar que yo buscaba enfrentamientos, pero entendí que el silencio también podía volverse en mi contra. Por eso empecé a guardar copias, a fotografiar los recibos, a conservar los extractos de mi cuñada. Cada detalle era un ladrillo para un muro nuevo. El de mi defensa. Atento a este detalle. Lo que descubrí después no cuadra con los registros. Después de los registros médicos confirmados, pensé que el asunto quedaría claro. Pero no contaba con que mi nuera tendría un arma nueva, la insinuación social. Una tarde, mientras conversábamos en casa de mi hijo, ella volvió al ataque. No es solo la plata, es que ya no puedes manejar sola ciertas situaciones. Te confundiste hasta en el restaurante, ¿o no recuerdas? Me quedé helada. Según ella, yo había perdido noción de lo que había pasado ese día en la comida familiar. Era su forma de hacer ver que mi memoria fallaba, como si mi edad fuese un argumento para desacreditarme. Lo que ella no sabía es que ese mismo restaurante tenía cámaras de seguridad y que el dueño, que me conoce de años, había quedado incómodo con sus palabras. Un par de días después, me buscó discretamente. Doña, si necesita yo puedo darle copia del video. Quedó todo grabado, usted callada, ella diciendo lo del hogar de reposo. Cuando vi el video en el celular del dueño, sentí un escalofrío. Allí estaba, la escena completa. Mi hijo con la mirada clavada en el plato, mi nuera articulando cada palabra con claridad, y yo con el tenedor detenido en el aire. Ningún titubeo de mi parte, ninguna confusión. Era prueba objetiva, la memoria que no se borra. Ese video cambió la pregunta de fondo. Ya no se trataba de si gastaba o no en medicinas, sino de por qué alguien necesitaba falsear mi realidad. La trampa no era económica solamente, era narrativa. Ella quería instalar la idea de que yo estaba desorientada, que ya no podía confiarse en mi palabra. Ese era el terreno más peligroso, porque si lograba convencer a mi hijo de que mi mente fallaba, lo demás vendría solo. Firmas, tutelas, decisiones sobre dónde debía vivir. Por eso decidí dar un paso mayor. No bastaba con pruebas dispersas. Había que ponerlo en manos de alguien con autoridad, alguien cuya voz pesara más que las sospechas sembradas. Ahora sí voy a traer a la médica internista, porque lo que diga puede limpiar o ensuciar todo.
La cita con la médica internista llegó. Entré a su consultorio con la serenidad que me da mirar de frente la verdad, aunque por dentro me temblaran las manos. Le conté lo que ocurría en casa, las insinuaciones de mi nuera, los rumores de la vecina, la supuesta deuda, y finalmente le mostré el video del restaurante. Ella me escuchó sin interrumpir, anotando en su carpeta con la misma letra clara de siempre. Lo primero que debo decirle, respondió, es que no hay ninguna irregularidad médica. Su tratamiento está cubierto, sus recibos coinciden y usted no presenta signos de deterioro cognitivo. Esa última frase me erizó la piel, porque era la que mi nuera insinuaba en cada conversación, que mi memoria fallaba. Tener esa validación médica fue como recuperar el aire después de un ahogo. Sin embargo, la doctora me dejó pensando con un dato adicional. Mire, aquí aparece otra factura de consulta en una clínica privada. No coincide con su historial aquí. Eso significa que alguien usó sus datos para generar gastos a su nombre, y ese alguien debe estar cerca, porque los accesos no son públicos. La sospecha se transformaba en certeza. No era solo en mí una humillación, había un beneficio oculto. Alguien se presentaba como mi responsable para justificar gastos médicos inventados, que luego aparecían en los estados de cuenta revisados por mi cuñada. Fue entonces cuando mi cuñada, la contadora, se convirtió en mi inesperada aliada. Ella misma, que al principio parecía creer que todo era exageración, llegó a mi casa con una carpeta llena de recibos bancarios y resaltadores de colores. Mira, me dijo, aquí están los retiros vinculados a esas supuestas citas privadas, y todos coinciden con fechas en que tú estabas en casa conmigo tomando café. No hay forma de que hayas estado en dos lugares al mismo tiempo. Por primera vez, la verdad empezaba a ser visible para más de una persona. No era mi palabra contra la de mi nuera, sino la suma de testigos y documentos. Y yo entendí lo que eso significaba, que no estaba sola en esta defensa. Esa noche, mientras guardaba los papeles en un sobre manila, pensé en algo que quiero decirte con toda sinceridad. Escribe dignidad si alguna vez dudaron de tu palabra. Porque eso es lo que intentaban arrancarme, mi dignidad. Lo que viene es público. Nadie podrá decir que no lo oyó. El día en que reunimos a todos en la sala de mi hijo, yo llevaba el sobre manila en la mano. No temblaba ya, porque sabía que dentro no había papeles sueltos, sino pedazos de mi verdad. Estaban los recibos, los extractos bancarios que mostró mi cuñada y la copia digital del video del restaurante. Pero lo más importante era que la médica internista había aceptado acompañarme, con su voz firme y su historial impecable. Mi nuera llegó vestida con elegancia calculada, como si aquello fuese una ceremonia más de su propia imagen. Saludó con la sonrisa tensa de quien confía en controlar la escena. La doctora habló primero, abrió la carpeta y dijo con claridad: he revisado los documentos y he comparado los recibos con la base de datos oficial del hospital universitario. Coinciden plenamente. El código QR verifica la continuidad del tratamiento y está cubierto en un 80% por el seguro. Los gastos adicionales son mínimos y corresponden a copagos autorizados. El silencio se volvió denso. El aire parecía esperar la reacción de mi nuera. Ella intentó una defensa rápida. Pero doctora, ¿no podría haber confusiones con los registros? Tal vez alguien mal anotó. La médica no la dejó terminar. Además, evalué personalmente a la señora. Su estado cognitivo está en orden. No hay indicios de deterioro. Las insinuaciones sobre su memoria carecen de fundamento médico. Esa última frase me atravesó como un relámpago. No solo validaba mis cuentas, también blindaba mi mente contra el intento de deslegitimarme. Vi cómo mi hijo, sentado entre nosotras, levantó la mirada hacia su esposa por primera vez con duda genuina. Fue apenas un instante, pero suficiente para entender que el muro de silencio empezaba a resquebrajarse. El recibo que mi nuera había querido ridiculizar se convirtió, frente a la autoridad de la médica, en el eje de toda la escena. Ya no era un papel arrugado en mi bolso, sino la piedra angular que sostenía la verdad. Ahora te voy a mostrar la pieza que faltaba y que muchos preferían no ver. La médica se retiró después de su intervención,
dejando un silencio incómodo. Era como si hubiera dejado un espejo en el centro de la sala. Cada quien debía mirarse y decidir qué rostro mostraba. Mi nuera fue la primera en hablar. Intentó un último giro. Si los recibos están en regla, entonces el problema es el gasto emocional. Tú no entiendes lo que significa vivir con esta presión constante. Lo dijo con lágrimas medidas, como quien busca voltear la compasión a su favor. Pero mi cuñada, la contadora, no la dejó escapar. Colocó sobre la mesa los extractos impresos. Aquí están los retiros de la cuenta conjunta, fechas, montos y el destino. Una clínica privada donde nunca estuvo mi cuñada. Tú presentaste esos gastos como si fueran de ella, justificando retiros para tu propio uso. El color abandonó el rostro de mi nuera. Mi hijo la miró en silencio, pero esta vez no desvió la mirada. Preguntó con voz seca, ¿es cierto? Ella balbuceó, primero negando, luego diciendo que era una confusión, después que tal vez fue un error del sistema. Pero el eco de las pruebas ya no podía ser apagado. Fue en ese instante cuando entendí quién y por qué. Ella no quería deshacerse de mí solo por fastidio. Lo hacía porque mi supuesta enfermedad carísima le servía para justificar retiros. Su beneficio oculto era económico y social al mismo tiempo, dinero para gastar y un pretexto para pintarme como carga. Yo no grité, no era necesario. Saqué el recibo original una vez más y lo puse encima de los extractos. Aquí está mi vida reducida a cifras, no más. No soy un fardo ni un disfraz para tapar tus lujos. Mi hijo respiró hondo. De ahora en adelante, las cuentas se revisarán conmigo y con mi tía. No más retiros sin respaldo. Y en cuanto a ti, miró a su esposa. Si quieres reconciliación, será con respeto público. Vas a pedir disculpas delante de la familia, no aquí en privado. Ella bajó la vista. Yo supe que la mesa se había invertido. Ya no era yo la que debía defenderme. Era ella la que debía explicar. Antes de cerrar, quiero dejar algo claro para quien esté pasando por lo mismo. Defender tu dignidad no significa romper lazos. Significa poner límites que nadie pueda volver a traspasar. Después de esa reunión, el aire en la casa cambió. No fue un cambio inmediato ni mágico, pero sí irreversible. Mi nuera se mostró más cauta, como quien mide cada palabra. Mi hijo, en cambio, empezó a buscarme más seguido, a preguntarme cómo me sentía, a no dejar mis recibos olvidados en un cajón. La cuñada contadora se volvió guardiana discreta, revisando las cuentas sin necesidad de que yo lo pidiera. Yo también hice mi parte. Entendí que no bastaba con haber ganado esa batalla puntual. Tenía que dejar límites claros, no solo para ellos, sino también para mí misma. El primero fue económico. No permití nunca más que nadie hablara en mi nombre sobre gastos médicos. Yo misma manejo mis recibos, mis códigos QR y mis comprobantes. Cada documento es mío, como lo es mi historia. El segundo fue social. Pedí que, cuando se hable de mi salud en reuniones, sea conmigo presente. Nada de susurros al margen, nada de discursos sobre mí sin mi voz. Mi dignidad se defiende en público, no a escondidas. Y el tercero fue emocional. Me prometí no volver a callar cuando sienta un golpe disfrazado de preocupación. El silencio es útil para preparar, pero no para dejar que otros narren tu vida. En mi mesita de noche guardo todavía el recibo arrugado, el primero que quise mostrar en el restaurante. No porque lo necesite ya como prueba, sino porque me recuerda que la verdad puede caber en un papel humilde. Ese pedazo de papel fue la llave para abrir las 3 puertas de mis límites. Hoy no siento odio por mi nuera. Lo que siento es firmeza. Si quiere reconciliación, la tendrá bajo una sola condición: respeto público. Lo demás no. Y si tú que me escuchas has pasado por algo parecido, quiero dejarte mi invitación íntima. Cuida tu dignidad, defiende tus límites y no temas pedir validación de pruebas y testigos. Es la única manera de no dejar que te reduzcan a un gasto o a un rumor.